Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre Good del área afternoon, de everyone. Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile, el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos en Chile, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta jornada de apertura del ciclo de charlas ABP, Perspectivas y Prácticas para el Desafío Educativo en Pandemia y Pospandemia. Que transmite, o más bien que se transmite gracias al canal de YouTube de Educar Chile. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología o un método pedagógico enmarcado en las llamadas pedagogías activas, que va a centrar su trabajo fundamentalmente en la actividad que desarrollan las y los estudiantes en relación con problemas del mundo real y también con respecto también de sus intereses y del contexto en que ellos se desarrollan. El ABP va a favorecer las experiencias de aprendizaje de varias semanas, ¿no es cierto?, con la integración de asignaturas a partir de preguntas que van a ser siempre desafiantes y especialmente por su autenticidad, lo que lo hace también especialmente pertinente para de enfocarnos en una educación intermodal, lo que estamos viviendo hoy día a partir, ¿no es cierto?, de la pandemia. No es casualidad entonces que hablemos hoy de ABP, ya que no es solamente un método pedagógico que se explicita en las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio, sino que también es una herramienta sugerida hace muchos años para poder abordar, por ejemplo, hoy día la priorización curricular. Este es un enfoque que ha sido difundido ampliamente por el Ministerio de Educación en los últimos años, a través de su centro de innovación con quienes organizamos hoy esta actividad. La pregunta desafiante que nos hacemos hoy, entonces, es cómo podemos aprovechar los principios y los aprendizajes del ABP para enfrentar este periodo de enseñanza intermodal. También queremos ir desarrollando, a partir de estas experiencias, algunas capacidades de largo plazo para implementar proyectos de calidad. Entendemos también que este es uno de los objetivos que tiene el portal Educar Chile a través de sus distintas iniciativas, ¿no es cierto?, con algunas acciones formativas que ustedes pueden cursar gratuitamente, ¿no es cierto?, en la página de Educar Chile. Antes de partir, quisiera decirles, ¿no es cierto?, que dado que vamos a tener algunas invitadas, ¿no es cierto?, que algunas van a hablar en inglés, otros en español, les queremos pedir que vayan, ¿no es cierto?, a la barra inferior de su pantalla, ¿no es cierto?, de este Zoom, y van a encontrar este icono, ¿no es cierto?, que es un mundo, es un globo terráqueo, ¿no es cierto? Y cuando pinchan ese icono, tienen que escoger el idioma en el que ustedes quieren oír, y por lo tanto tienen que marcar Spanish o español, dependiendo cómo aparezca en sus pantallas, en sus aplicaciones, ¿no? Perfecto. Eso es muy importante, ¿no es cierto?, para poder oír a lo largo de todo este encuentro que vamos a tener hoy día. ¿Ya? Si no lo logran ver, pueden maximizar, ¿no es cierto?, su pantalla y poder escoger ese icono que está ahí. Bien, realizada esta recomendación, ¿no es cierto?, queremos pedirle a Andrea Osorio, ella es directora del área de aprendizaje para el futuro de la Gerencia de Desarrollo Humano de Fundación Chile, que pudiera darnos unas palabras de bienvenida para dar, ¿no es cierto?, o hacer más bien la inauguración de este espacio de encuentro, de trabajo, ¿no es cierto?, que esperamos sea muy interesante y fructífero para ustedes. Así que bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Marco. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Aquí nos está llegando un saludo desde Coronel. Qué bueno saber que estamos conectadas muchas personas hoy para esta charla. Estamos muy contentos de poder, como Fundación Chile y específicamente como área de aprendizaje para el futuro, poder participar de esta organización en conjunto con el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Nosotros de verdad que tenemos hace mucho tiempo nuestras expectativas puestas en metodologías como aprendizaje basado en proyectos, enfoques metodológicos prácticos y que ponen al sujeto que aprende al centro como protagonista, niños y niñas. En ese sentido, siempre hemos estado promocionando el aprendizaje basado en proyectos como una posibilidad, ¿verdad?, para el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI, tan necesarias, sobre todo en un mundo que hoy se constata cambiante y con mucha incertidumbre.
pero sin duda la pandemia nos puso aún más en jaque respecto a cómo potenciar las capacidades de nuestros y nuestras estudiantes, cómo desarrollar la autonomía y cómo hacer que efectivamente el proceso de aprendizaje tenga sentido y sea coherente con la vida cotidiana y con los desafíos que nos plantea la vida cotidiana. En ese sentido, aprendizaje basado en proyectos es una tremenda oportunidad para acercar el currículum, que a veces parece tan lejano a la vida de los estudiantes, de poder acercarlos y poner las asignaturas en el lugar que le corresponde, en tanto son instrumentos para desarrollar proyectos, productos, algunas actividades, ¿verdad?, que permitan efectivamente el desarrollo de estas habilidades. Y si bien llevamos mucho tiempo hablando de aprendizaje basado en proyectos en el país, todavía nos falta seguir profundizando, porque efectivamente los cambios no son fáciles, hay varios elementos a considerar para la implementación de aprendizaje basado en proyectos, por lo tanto nos parece que es muy pertinente, y sobre todo en estas circunstancias en que estamos con tantas incertezas en nuestro sistema educativo, profundizar el conocimiento de estas metodologías con sus herramientas. Y en ese sentido estamos muy contentos, repito, de tener esta actividad hoy, de contar con Susi Vos y con Janet Lefort, que nos puedan hablar desde lo que ellas han estudiado, lo que han indagado y lo que han conocido también en sus prácticas docentes, y también muy contentos de combinar esta charla con las experiencias de Pamela Sánchez e Ingrid Rojas, profesoras de nuestro sistema nacional, donde esperamos lograr hacer ese match que necesitamos en el sentido de aprender de lo que ya se ha investigado, de lo que está hecho, y también poder contextualizarnos a nuestros propios desafíos como sistema educativo en Chile. Así es que espero que la jornada permita efectivamente ese match y que esta charla sea la primera de un ciclo en el que podamos fortalecer la batería de herramientas para nuestros docentes. Entonces, un gran abrazo y espero que tengamos una excelente charla. Muchas gracias, Marco. Gracias, Andrea, por tu saludo y por este marco general, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la actividad. Antes de continuar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que son muy importantes, especialmente por la plataforma en la que nos encontramos, ¿no?, que es esta plataforma de Zoom. Bueno, decirles que nos sigan contando desde donde nos acompañan. Muchos y muchas de ustedes han colocado, ¿no es cierto?, ahí la ciudad de origen o la ciudad en la que ustedes se encuentran hoy día, ¿no es cierto? Cuéntenos desde dónde se están conectando hoy día. Decirles también que en esta misma barra inferior, ¿no es cierto?, ustedes van a encontrar las letras Q y A en ese espacio donde queremos que ustedes nos vayan incorporando las preguntas. Estas preguntas nosotros vamos a seleccionarlas y las vamos a trabajar al final de las presentaciones junto con el panel. Así que todas esas preguntas nos las pueden ir registrando en ese espacio. No en el espacio del Zoom, sino que donde dice Q y A también en la barra inferior. Otra cosa importante, les queremos pedir que no compartan ningún tipo de link, enlace, publicidad de ningún tipo, por razones de seguridad. Las plataformas en general son seguras la mayor parte del tiempo, pero a veces no lo son tanto, y podríamos tener también una interrupción que me imagino no queremos. Y por último, contarles, ¿no es cierto?, que este es un espacio, es un encuentro entre profesores y profesoras, entre educadores y educadoras, que vamos a estar compartiendo durante un ratito de esta tarde estas experiencias, y por lo tanto les invitamos a ser respetuosos y respetuosas con todos, a mantenernos cordiales, ¿no es cierto?, y a compartir esta experiencia de hoy. Bien, les cuento un poquito. Esta tarde vamos a tener dos exposiciones, ¿no es cierto? La primera de ellas con Susi Vos, la segunda con Janet Laforce. Estas exposiciones son dos espacios, ¿no es cierto?, de presentación, claramente, con mucha experiencia, muy basada, ¿no es cierto?, en la realidad, en lo concreto, en las experiencias que tanto Susi como Janet tienen en nuestro país probablemente y en otras regiones del mundo donde han podido estar asesorando en este enfoque metodológico. Cada exposición va a durar alrededor de 15 minutos, ¿no es cierto? Pero, después de eso vamos a invitar a, si fuera físico esto, a subir a nuestro escenario, a este panel para trabajar estas preguntas junto con Susi y con Janet, a Pamela e Ingrid, ¿no?, que son estas dos profesoras, ¿no es cierto?, educadoras chilenas, que las queremos, ¿no es cierto?, invitar, ¿no es cierto?, a que ellas cuatro podamos compartir algunas preguntas. Con eso vamos a completar esta primera sesión del ciclo. Entonces, sin más,
preámbulo, contarles, ¿no es cierto?, quién es Susi Voss. Ella es escritora, consultora, ex miembro del cuerpo docente del Instituto BAC para la Educación, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en el desarrollo de estándares, recursos y divulgación de este enfoque basado en proyectos, ¿no es cierto?, del aprendizaje basado en proyectos. Susi ha trabajado con docentes de todo el mundo, es una colaboradora frecuente de Edutopía, un medio estadounidense dedicado a la difusión de innovaciones y prácticas educativas. También una gran amiga de Chile, ¿no es cierto?, de los profesores y profesoras en Chile, ha estado en muchas otras ocasiones también compartiendo su experiencia, su sabiduría con Fundación Chile y con otras instituciones. Así que sin más rodeo, entonces, bienvenida Susi, un gusto tenerte y el escenario es tuyo. Wonderful. Thank you, Marco, and thank you, Andrea, for... Muchas gracias, Marco, y muchas gracias, Andrea, por darme la posibilidad de estar acá. Me parece que vamos a tener grandes cosas que decir hoy y estoy muy emocionada por verlos a ustedes compartiendo con nosotros. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para darles una introducción breve. Quiero asegurarme de que estemos todos aprendiendo o empezando con el mismo contexto cuando hablamos de aprendizaje intermodal o el ciclo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Dónde están los, cómo se hace el aprendizaje? ¿Online, cara a cara? Tenemos diferentes posibilidades que están dándose ahora. Como ustedes ya escucharon, yo he estado aplicando el aprendizaje basado en proyectos por mucho tiempo. Y es porque yo sé que es la mejor forma de preparar a los alumnos para los desafíos futuros, para las oportunidades futuras, para ayudarlos a desarrollar las habilidades y hacerlos entender que tienen que estar listos para lo que puede venir. Entonces, durante esta pandemia, muchos educadores han tenido que pausar y decir, ¿podemos seguir trabajando en Project-Based Learning? Porque hemos pasado por un periodo de mucho cambio, los estudiantes tienen que aprender en diferentes contextos, y mi sentimiento es que es más importante que nunca, porque nuestros estudiantes están viviendo lo que significa estar bombardeados por el cambio, el tener la necesidad de realmente poder acceder a información, determinar si es que es confiable o no, pensar en las soluciones que podemos hacer para ayudar a los otros. Esto tiene que ver con la experiencia. No tenemos que rendirnos ante este enfoque. Lo que quiero es que pensemos un poco juntos acerca de cómo podemos hacer esto, de cómo el aprendizaje basado en proyectos puede comprometer a los estudiantes en todos los contextos. Puede ser totalmente online, puede ser parcialmente online, puede ser cara a cara, puede ser una combinación de factores. Entonces quiero compartir con ustedes algunas estrategias de las que he estado aprendiendo. En el último año y medio, hemos tenido que ser muy flexibles en cuanto a la resolución de problemas, en cuanto a crear nuevo contexto para el student learning o para el aprendizaje del estudiante. Y hay que hacer que ellos tengan un trabajo significativo, hay que hacer que ellos sigan adelante. Y una y otra vez estamos viendo cómo los alumnos están haciendo sentido de su experiencia y nos vamos a dar cuenta de qué está pasando. Hay personas que aprenden, que son muy jóvenes, aprenden de diferentes formas, tienen que ver cómo van a aprender desde la casa, así que tienen que hacer eso, compartir con sus pares, compartir con sus amigos, y hay otros que aprenden matemática, que aplican su entendimiento de matemática, pero es difícil. Entonces hay que quizá empezar a ver cómo podemos ayudar a nuestras comunidades. De muchas maneras, entonces, al diseñar estos proyectos que se conectan con los que los estudiantes están experimentando, nos ayuda a ver qué pasa con lo que está pasando, cómo reacciona la comunidad. No todo tiene que ver con la pandemia, por supuesto, pero eso es un contexto muy importante que tenemos que tomar en cuenta de todas maneras. Hay mucho aprendizaje muy interesante acá. ¿Qué nos dicen los profesores?
que están haciendo este trabajo. Hay muchos comentarios que yo quiero compartir con ustedes y hay varias categorías. Una de ellas, que es muy crítica, tiene que ver con lo importante que es la relación con nuestros estudiantes. Es importante que los alumnos se sientan seguros, que sientan que están en un contexto donde su voz realmente importa, que sientan que los profesores realmente los conocen, que tienen pares, que tienen una cultura, que sientan que están juntos en una cultura de aprendizaje. Eso es muy importante ahora, es más importante que nunca. El saber que necesitamos sentirnos seguros. Entonces las relaciones están justo ahí, en el corazón del aprendizaje y específicamente en el aprendizaje basado en proyectos. Algunos profesores nos dicen que ellos han visto también otros sistemas, como por ejemplo el sistema de aprendizaje online o el sistema híbrido. Hay diferentes situaciones que están creando diferentes experiencias en público o experiencias en grupo. Hay que enfocarse entonces en compartir y en realizar estas conexiones y cómo sobreponernos a estas disrupciones enormes que hemos visto. He visto muchísima creatividad de parte de los profesores que están aprovechando lo que está pasando para hacer otras cosas, para hacer aprendizaje online, para hacer aprendizaje híbrido. Se dan cuenta que no todos están avanzando de la misma forma en el mismo contenido. Entonces, han sido capaces de manejar su horario de otra manera. Han sido más flexibles. Eso les ha permitido manejar las cosas muy bien. Y finalmente, muchos profesores nos han dicho que, francamente, este no es momento para volver atrás. No podemos volver atrás con la memorización, con las guías. Tenemos que hacer que los estudiantes que piensen en los desafíos que vienen por delante. Y esa es la forma. Ahora, si ustedes no han hecho aprendizaje basado en proyectos hasta ahora, puede que se hayan encontrado con este gráfico. Esto fue desarrollado por el PPL Works, que es un instituto en Estados Unidos, es una organización sin fines de lucro y se enfoca en esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos para todos los alumnos en diferentes contextos y en diferentes países. Entonces, este marco se supone que tiene que ayudarle a usted como profesor para diseñar procesos que sean realmente muy efectivos y que puedan los alumnos llegar a sus objetivos. Al medio del gráfico es lo que vemos, objetivos de aprendizaje. Esto tiene que ver con habilidades académicas, cosas que tienen que manejar, conceptos que tienen que estar aprendidos, que son parte del currículum internacional, y hay otros objetivos que quizás son distintos. Entonces, tenemos que diseñar proyectos para ayudarle a los alumnos a llegar a estos objetivos. Y a su vez, ellos están creando algo que se llama habilidades de éxito. Es decir, manejar su propio tiempo, ser un buen autogestor, poder colaborar con otros, pensar críticamente. Todos estos son objetivos que podemos alcanzar a través del aprendizaje basado en proyecto. Acá en la parte exterior del círculo vemos cómo podemos ir ayudando a estas personas a llegar a sus objetivos. Entonces empezamos con las preguntas, con la parte de lo cuestionario y todo lo de afuera es muy importante. Empezar con las preguntas, empezar a entender el entendimiento y aplicarlo para crear un producto o para resolver un problema. Y voy a hablar de eso en un rato más. Pero lo que les quería mostrar acá es que dentro de este modelo multimodal de aprendizaje que se está dando ahora por la pandemia, algunos de estos elementos que ven van a ser más importantes que otros. Vamos a enfatizar algunos más que otros. Eso va a tener que ver con los problemas que se gatillan, eso podría tener que ver también con la observación con los alumnos o podría tener que ver con que el profesor toma a este alumno y desarrolla un proyecto en torno a él. Entonces, muchas veces tenemos que traer a los alumnos con nosotros para hacer esta experiencia. Y eso, la pregunta es muy importante. ¿Cómo vamos a crear un entendimiento de lo que necesitan los alumnos? ¿Cuántas oportunidades tienen? ¿Cómo vamos a diseñar este producto? Eso podría cambiar un poco basándose en el contexto. Esto tiene que ver con la libertad, con el leverage que tenemos, con el apalancamiento, tiene que ver con cómo vamos a manejar las piezas móviles del proyecto. Entonces, no porque tengamos que
que elegir algo, lo demás se olvida. No, es que tenemos que decir, bueno, estas son 3 formas. Estas son cosas que podríamos ver, las que podríamos trabajar. Por lo tanto, estos son elementos esenciales, como los llamamos, y son todos importantes todas las veces, de todas las formas posibles, pero podemos enfatizar a algunos más que a otros, solo por el contexto en el que estamos aprendiendo. Entonces, veamos esto en más profundidad. Lo que podemos ver acá, entonces, lo que podemos aprender a lo largo de esto, esta gráfica, y también es esto de PBL Works, de mis colegas, y es cómo podemos enfrentar las diferentes etapas del desarrollo en los diferentes niveles, en todos los contenidos y las áreas. Entonces, tenemos diferentes disciplinas y las diferentes caras también y fases del aprendizaje con sus estudiantes, cuando tienen una buena idea, cuando lo conectan con sus metas de enseñanza, tienen confianza de que esto va a ser el mejor uso del tiempo de los estudiantes para aprender, y les mostramos esta fotografía y empezamos a analizar este viaje en conjunto. Empezamos a planificar estos elementos específicos antes de que los estudiantes ingresen, y una vez que ellos participan, tienen la entrada y aquí tienen el lanzamiento del proyecto. Entonces acá empezamos a ver lo que va a pasar en cada una de las fases y cómo podemos trabajar en diferentes contextos. Tener a los estudiantes conectados, emocionados sobre lo que está pasando, preguntando cosas, porque estas preguntas son las que van a impulsar el aprendizaje. Entonces se mueven de un punto de inicio, de entrada. A veces tenemos la entrada a la aventura, y a menudo en esta aventura ustedes avanzan a la siguiente fase. Tienen que generar conocimiento. Los estudiantes realizan buenas preguntas y empezamos a buscar las respuestas. Yo voy a ver investigaciones o pequeñas lecciones, diferentes formas y actividades de cómo esto se diseña como un profesor para que los estudiantes se extiendan. A lo mejor pueden reutilizar muchísimas de las técnicas, herramientas, estrategias que utilizaron con otros estudiantes anteriormente, pero ahora en el contexto de APB. Y aquí lo empezamos a aplicar, vemos una solución, empezamos a trabajar en un proyecto, muestran ellos lo que han aprendido y se responden a estas preguntas desafiantes. Entonces, después, al final del viaje, van a compartir su conocimiento con una audiencia que va a ver lo que crearon. Pueden ser padres, pueden ser personas de la comunidad, sus propios pares, en un contexto de multimodo como lo que vemos ahora, y esto podría ser también una audiencia online, pero esto no es solo una tarea de la clase. Lo que realmente motiva a los estudiantes en el aprendizaje en base a proyectos es que esto se entrega a una mayor audiencia. Vamos a ver entonces alguna de estas fases y podemos pensar en lo que necesitan hacer con el fin de mover la experiencia del aprendizaje para tener una situación multimodal. Tenemos el lanzamiento del proyecto. Acá la meta es generar la curiosidad, las preguntas, ayudar a los estudiantes y que hagan preguntas bastante interesante. Esto podría ser una experiencia compartida si es que están todos juntos en la misma sala al mismo tiempo con todos sus estudiantes, pero en este contexto actual a lo mejor tiene algunos de sus estudiantes o a lo mejor están en línea. Algunos pueden ir la mitad un día y la otra mitad otro día, entonces todo el mundo tiene que participar de este lanzamiento del proyecto. A lo mejor hay que estructurarlo de manera diferente. Quizá los estudiantes no podrán hacer observaciones en conjunto, sino que habrá que ir a las comunidades, a sus barrios, hablar con los integrantes de su familia para poder observar y luego hacer las preguntas y reunirse para poder discutirlas. Si es que están todos juntos en la misma sala, pueden llevar a alguien invitado, a lo mejor hacer un viaje con los alumnos, pero si están en diferentes oportunidades, pueden tener a alguien que hable en línea a través de Zoom, en Google Hangouts, que los estudiantes vean un video cuando puedan y tengan el acceso a Internet desde sus casas, y después las preguntas comienzan, cuando todos han tenido la oportunidad de experimentar y tratar esto. El contexto, por supuesto, cómo esto se va a desarrollar, puede cambiar un poco, pero la meta siempre es la misma, que estas preguntas aparezcan y que los estudiantes se conecten con el proyecto. Tengo un pequeño video dura alrededor de 1 minuto, tiene subtítulos, pero a medida que ustedes vean este video, lo que quiero
que vean y a lo que le presten atención es cómo los estudiantes comparten la pasión al principio del proyecto. Están entusiasmados, están muy felices acerca del proyecto y es contagioso. Y también acá es una profesora de lengua y de artes y vamos a ver lo que se crea como un fanfiction o una historia de ficción por un fanático. Entonces la idea es que ellos generen este tipo de literatura y tienen que publicarla para que sus pares la lean y también lo experimenten. La ficción de fanáticos es hablar acerca de lo que nos importa, este evento de entrada, que los estudiantes empiecen a pensar acerca de qué es lo que me importa, de qué es lo que me preocupa. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Veamos, esto nuevamente es cara a cara y vamos a ver cómo lo pueden modificar. Por favor, un segundo mientras yo trato de darle play al video. So here's what I want to know from you. What do you geek out about? So the thought is let's kind of get them thinking about what they geek out about. And Padlet really allows them to kind of have this public bulletin board where they can brainstorm and show each other their thinking. Nathan, wait, hold on. Whoa, you guys are going nuts. Nathan, did you say space and time? What do you mean by that? Can you unpack that for me a little bit? The mysteries about it and the things that we don't know. Nice. So we threw it up on the board, and as kids were sharing what they geek out about, kids could kind of see that there were a lot of idiosyncrasies happening in this classroom, that there were kids that were geeking out about literature, there were kids that were geeking out about sports, the kids get geeking out about cooking, whatever it might be. So while I was looking at them submitting those really big interests onto the board, I wanted to acknowledge that there were things that I had some knowledge about too that I was really excited to share, and there were things that I couldn't wait to learn from them about. I think that ends up helping not only their engagement in the unit later on, but their achievement as well. Okay. Ok, volvemos entonces a nuestra presentación. Oh, perdón. Entonces, antes de continuar con la siguiente fase, me gustaría parar un poco para poder hablar acerca de lo que ustedes vieron ahí. Espero que estuviesen viendo el entusiasmo de la profesora y ella también era muy infecciosa acerca de cómo podía hablar acerca de lo que le gustaba. Estaba usando un Padlet o un boletín. Ahí también entonces, incluso para los estudiantes más silenciosos, todos ellos tenían voz en ese momento del proyecto. Todos tienen una conexión al proyecto. Si es que estaban haciendo esto en una situación más combinada o híbrida, pueden generar esto con una estructura. Por ejemplo, un día podemos hacer algo, compartir algo en línea para que todos se conecten a este tipo de plataforma en la que todos tendrán acceso, o también utilizar lápiz y papel y el desafío hacerlo en casa, escribir quizás las preguntas y después reunirse nuevamente. Y así todos pueden ver las ideas de los demás, pero la meta de este evento de entrada es pensar en el contexto y cómo van a lograr que todos los estudiantes realicen preguntas, porque a medida que avanzamos a la siguiente fase se trata de crear su conocimiento macro, y esto puede ser diferente dependiendo de la situación. Si es que ustedes pueden hacer que los niños se conecten en línea con expertos para que hagan preguntas. Acá están hablando con un científico marino para que puedan conversar. Eso es fantástico. Si es que no pueden lograr esta conexión, si es que no todos los alumnos tienen conectividad, a lo mejor hay que llevarles diferentes recursos, quizás a través de WhatsApp, para que les llegue la información, algún recurso en línea, si es que tienen acceso a ellos, o a lo mejor algunos materiales o algunas copias reales para que puedan hacer esto. A lo mejor pueden ser mini lecciones, pueden ser actividades con toda la clase, trabajar en pequeños grupos para aprender algo y después enseñárselo a alguien, a otro grupo. Entonces hay diferentes estrategias de enseñanza para que ellos aumenten su conocimiento y puedan profundizarlo, y también empezar a entender qué es lo que realmente entienden. ¿Cómo voy a saber qué es lo que mis estudiantes conocen? ¿Podemos avanzar a la siguiente fase o quizás tenemos que pasar un poco más tiempo en esta fase creando nuestra información antes de mover
Y cuando vamos a entrar las siguientes 2 fases, acá ya los estudiantes están generando soluciones y proyectos, la comparten con su audiencia, pero algo que me gustaría recordar es que tienen que continuar acercándose a sus estudiantes con actividades de reflexión para ver si es que están pensando en lo que está pasando. La niña que ven acá está compartiendo conmigo una casi terminada versión de un retrato que ha estado trabajando por algún tiempo. Este es un excelente ejemplo de cómo un proyecto puede tener productos individuales y cómo estos se pueden compartir en un show de grupo. Entonces, cada estudiante en esta clase hizo una pieza original de arte, lo va a compartir en un show, en una muestra con un tema en particular y van a tener también declaraciones de artistas. Entonces se vuelve un evento público en donde todos pueden contribuir, pero cada estudiante ha desarrollado algo individualmente que realmente muestra qué han aprendido ellos acerca del arte y cómo pueden expresar esto para crear algo de gran valor y de gran belleza. Esta estudiante llegó a este nivel de trabajo porque empezó a pensar en su viaje como artista. Yo le pregunté, ¿cómo te volviste tan buena en esto? ¿Cómo lograste una pieza tan impresionante? Y cuando ustedes empiezan a ver las diferentes capas que hay bajo, cómo empiezan a tratar cosas, hacen ajustes, reciben retroalimentación, empiezan a tratar otras cosas. Ella tenía un diario de su experiencia como artista, estaba tomando notas, tenía diferentes bosquejos, entonces al final ya tenía todo un reflejo de lo que fue su viaje como artista, pudo conversar con su profesora y pudo poner esto en su material con su declaración de artista. Piensen entonces en las preguntas de reflexión que van a hacer acerca de las diferentes fases, acercarse y saber cómo los estudiantes se sienten trabajando en línea, si es que es así, qué necesitan para continuar, qué los está ayudando y a quién están ayudando, si es que están haciendo un trabajo en grupo, cómo se están apoyando unos a otros como aprendices. Otras cosas también que puedan necesitar, cosas que quieran contar desde el lado socioemocional para que puedan entender realmente quiénes son ellos en ese momento. Entonces, tienen que seguir reflexionando a lo largo del proyecto y así ustedes van a lograr que los estudiantes compartan su trabajo con una audiencia real, pueden hablar acerca de su viaje. También no solamente quieren poner su trabajo, mostrarlo y que sea algo separado de ellos, sino que es una oportunidad para que hablen de su viaje, de su aprendizaje, cómo fue para ellos, los obstáculos que tuvieron que enfrentar y qué es lo que pueden contribuir como resultado del proyecto. Y esto realmente, vamos a ver entonces, yo sé que ustedes tienen otras voces también que van a compartir más información con ustedes, pero a medida que avanzan, me gustaría compartir algunos recursos y esto lo vamos a poner en el chat también. El link va a ir ahí, pero yo estoy trabajando en un nuevo libro para redefinir el éxito de los estudiantes y una de las cosas en las que nos hemos enfocado es cómo los estudiantes realmente logran entender la importancia de estas habilidades de éxito que aprendemos en ABP, cómo los podemos ayudar en el lenguaje de los estudiantes. Tenemos algunos recursos, están en español también, al igual que en inglés, los pueden encontrar en el sitio web que ven acá. Esto va a estar en el chat también una vez que yo finalice. Estoy muy emocionada de escuchar lo que tienen que decir los otros oradores y los profesores también, lo que tienen que compartir. Voy a parar aquí, ha sido algo muy rápido acerca de ABP, pero ahora entonces vamos a continuar con Marco para seguir con nuestras presentaciones. Muchas gracias, Susi. Interesante, un poquito rápido, pero sabemos que en el fondo lo interesante es como nos dejas el impulso para que podamos seguir estudiando y profundizando. Y probablemente parte de eso es lo que nos va a dar en su presentación Janet también. Janet, ella es especialista y consultora internacional en implementación de ABP, con amplia experiencia en el contexto chileno, una gran amiga también de muchas instituciones en Chile que hacen ABP hace muchos años. De alguna manera eres inspiración, Janet, entiendo yo, para muchos y muchas, ¿no es cierto?, que partieron con el ABP hace un par de años. Y un dato bien interesante en el caso de Fundación Chile es que fuiste formadora, ¿no es cierto?, del capítulo de educación del proyecto IU Solar, que es un tremendo proyecto que hasta el día de hoy enorgullece muchísimo a muchas comunidades educativas en la región de Arica y Parinacota. Más de 40 establecimientos, ¿no es cierto?, que están trabajando hasta el día de hoy con estos proyectos en ABP
y son muy inspiradores, ¿no es cierto?, para el resto del país. Así que, sin más preámbulo, muy bienvenida, Janet, un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Marco, y es un honor participar hoy día en nuestro encuentro virtual. Estoy muy entusiasmada de estar acá, y hace un año tuvimos que parar todo de nuestra visita física, así como por tema de COVID. Pero espero regresar pronto con condiciones mejores. Bueno, voy a compartir algunas reflexiones por una presentación. Aquí está bien. Necesito enseñar. Pablo, ¿está bien la presentación? Está bien, está súper bien. Ok, excelente. Bueno, hemos escuchado la importancia de ABP. ¿Por qué ABP? Y encuentro que más que nunca es importante, porque los estudiantes deben sentir que están involucrados con su aprendizaje, que son activos en su contexto, que tienen la oportunidad de tener como una diferencia positiva. Y yo pongo acá como símbolos de nuestro cerebro, de nuestro corazón y nuestro corazón, y también nuestras manos. Cuando tenemos todos operando al mismo tiempo, tenemos también más poder en lo que estamos haciendo. Y bueno, me invitaron a comentar un poco de evaluación, ¿sí? Hoy día. Y veo que una evaluación auténtica como parte de un proyecto ABP puede inspirar, motivar y generar compromiso en los estudiantes, y también en nosotros como educadores también. Los proyectos ABP más significativos incorporan evaluación auténtica desde el inicio y hasta el fin. Sí, es como nuestro guía, nuestro apoyo, nuestra afirmación de lo que estamos enseñando, aprendizando y mostrando. Evaluación auténtica puede guiar a los estudiantes en su muestra de lo que conocen y lo que pueden hacer, y además cómo pueden mejorarse a medida que les esfuerzan por alcanzar la competencia y la excelencia. Bueno, cuando yo estoy organizando una evaluación o varias evaluaciones en un proyecto ABP, tengo en cuenta que hemos utilizado la evaluación en una forma negativa. Tenemos que desaprender algunas prácticas con la evaluación, cómo hemos clasificado a los estudiantes o reducirles a un número, ¿sí? A reducirlos a un número. A veces estamos utilizando evaluación para controlar, y eso es completamente contraproducente para un aprendizaje auténtico. Pero cada vez cuando estoy armando una evaluación, me pregunto, ¿cuál sería el propósito de esta evaluación? ¿Cuándo y cómo voy a usarla? ¿Y quién lo haría? Entonces tengo algunas como reflexiones en eso. Hay varias como objetivos o como metas de una evaluación. Y una posibilidad es que me ayuda en mi adaptación de la enseñanza. ¿Sí? Viendo lo que está pasando con mis estudiantes, puedo ajustar o hacer una cosa más o llevar más andamiaje para mis estudiantes. Y también uso para evaluación formativa, que es por aprender, o la evaluación sumativa del aprendizaje, como al final. Y en el capítulo de evaluación en el libro que escribió Susie con su compañero John Larmer, ellos tienen muy buenas recomendaciones y ejemplos y una metáfora
que creo que es muy útil y usan esa metáfora de evaluación formativa es como el chef en la cocina durante el proceso de cocinar su sopa. Pero la evaluación sumativa es cuando llega a la cliente en el restaurante y que esa persona está tomando su sopa. Entonces tenemos como, debemos tener como muy clara la expectativa y como propósito de evaluación. Otro tip es que debemos usar evaluación frecuentemente desde el inicio con mucha claridad y mientras todos los pasos, siempre enfocando en la mejora, sin el castigo, sin como la mirada de no tener algo, pero como más productivo. Y hay varias herramientas que podemos implementar y usar, como rúbricas, o protocolos, o diarios, o observaciones. Hay un montón. También recomiendo que podemos expandir nuestra idea de quién lo haría una evaluación. Por supuesto, los estudiantes son capaces de hacer su propia evaluación, autoevaluación, si tienen una herramienta de hacerlo. Y docentes no solamente somos como la única fuente para hacer esa evaluación, también tenemos, como decía Susi, la posibilidad de expertas en terreno y también otros miembros de la comunidad. Obviamente durante la pandemia tenemos la familia en casa o vecinos de distancia o pares por WhatsApp que pueden hacer ese tipo de evaluación. Y yo ofrezco eso, como debemos evitar esta situación donde una persona está diciendo, ya, yo soy muy buena para hacer las pruebas, porque la vida no es una prueba como escrita. Bueno, ofrezco 3 ejemplos. Estoy súper honorada de presentar algunos ejemplos en terreno por las comunidades en donde visité en algunos momentos en mi tiempo viviendo en Chile. Ese primero viene de una red de colegios por la cooperación CEPADE, el Colegio Agrícola Los Mayos o Colegio Los Mayos. Ellos están en Santa Bárbara, tienen más de 160 estudiantes y tienen también, ¿cómo se dice? La especialidad agropecuaria. También tienen la opción de internar como los estudiantes en un lugar en su campus. En 2020, con todas las condiciones de pandemia, ellos hicieron un mapa de conectividad y salió como tercio y tercio, como más o menos bien intermitente y sin conexión. Entonces adaptaron toda su enseñanza y su organización de colegio por los medios abiertos para los estudiantes. Entonces tenemos esta imagen de docentes llegando con material impuesto para los estudiantes y familias que no tienen la conectividad. Pero ellos empezaron con su cambio de paradigma y adaptaron como una nueva educación, una perspectiva de nueva educación hace 3, 4 años. Y las condiciones de pandemia no les pararon y continuaron con desafíos, con proyectos ABP, y voy a mostrar uno de ellos. Pero cómo hicieron fue como organizando toda la facultad para enfrentar ese desafío, organizándose en mentorías, en tutorías y con sus cruces curriculares. Y van a ver este ejemplo, como Sandra Sandoval presenta un desafío durante el tiempo de pandemia. Voy a
empezar con el video. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sandra para aquellos que no me conocen y a quienes ya me conocen aprovecho de recordárselos. A continuación les voy a contar de qué se trata el desafío Retratando Momentos, porque más que tomar fotografías también vamos a aprender algunas otras cosas. Lo primero que tú vas a aprender va a ser el origen y la evolución de la fotografía, que están ligados a los objetivos de aprendizaje número 1 de octavo y el número 4 de primero medio. Por otra parte, vas a aprender a analizar fotografías utilizando para ello una herramienta digital como es Canva. Por otra parte, vas a aprender todos los tips para mejorar tus fotografías y por otro lado, vamos a practicar todas las fotografías que sean necesarias. Ya, eso es como un cortometraje de lo que presentó ella, pero se ve sus herramientas también por WhatsApp, como fichas, para que leyeran bien cómo hacer el trabajo. Y tenemos otros ejemplos de su trabajo describiendo el proyecto, el desafío, el reto, y combinaron como desde varias asignaturas y hojas de aprendizaje y habilidades transversales. Entonces, ella organizó una ruta de aprendizaje bien desarrollado, integrado y factible en tiempos de condiciones de pandemia, con fichas, con videos que dije, y había una exposición como exhibición pública al final con ese tipo de trabajo de los estudiantes. Entonces mostraron su valor del patrimonio y su habilidad de sacar fotos y de analizarlos y también como escribir de lo que están observando. Es un ejemplo, muy buen ejemplo. Y para el tema de evaluación, ellos tienen y van a tener como ese fuente como disponible su rúbrica de habilidades transversales y describen para autoevaluación, para evaluación final a todos los estudiantes, ¿qué logro yo? Bueno, voy a pasar a otro colegio y otro ejemplo en la misma red de escuelas, Liceo Agrícola Negrete. También es en la misma región. Y ellos tienen como la idea durante la pandemia de reorganizarse en varios proyectos, pero más cortito, ¿sí? Como con el objetivo de durar como 3 semanas más o menos. Y en cada nivel documentaron lo que hicieron y vamos a ver como algunos como ejemplos. Eso es primero medio y esos son artefactos de lo que hicieron, un proyecto de patrimonio cultural, algunos de matemáticas y cómo cocinan saludables, buen cuidado de la planeta y varias cosas. En ese mismo colegio tienen para los mayores y más orientada a la especialidad, un ejemplo de agricultores urbanos que ofrezco como ejemplo. Eso combina el lenguaje, área vegetal, matemática y transferencia tecnología. Y en sus propias palabras vamos a escuchar al profe. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias o seres queridos. Bueno, esta semana los quiero invitar a una nueva actividad denominada Agricultores Urbanos, diseñada exclusivamente para tercero medio. Esta actividad que les voy a presentar está dividida en 4 etapas. Y estas 4 etapas las vamos a tener que ir desarrollando durante el segundo semestre. La primera etapa, que es activar la curiosidad, donde tendrán que entrevistar a las personas mayores de sus casas o a sus abuelitos. La segunda fase, que es construir un microtúnel y experimentar con los cultivos que van a ir dentro de este espacio. Tercera etapa o tercera fase, cosechar los productos que ustedes cultivaron y analizar sus resultados. En la cuarta fase y última es presentar las conclusiones que ustedes pudieron ir investigando durante este proceso, además de transferir esta tecnología ya sea a sus amigos, vecinos o a una persona que lo necesite. Ya, no voy a mostrar todo el video, pero van a tener este disponible después con herramientas y
fuentes de mi presentación. Tiene dos versiones, una versión 2020 con todo hecho en casa y como están regresando a una forma híbrida, tienen en 2021 una iteración que es más una combinación de clases presenciales y trabajo de casa. Eso corresponde de su organización escolar con mentorías y tutorías y como una jornada dividida en clases presenciales y clases remotas. Entonces están ocupando varias vías tecnológicas para lograr el intercambio de información y de contribuciones de sus estudiantes. Y se ve también acá muy brevemente y muy rápido cómo se envisiona como algunas partes de su ruta estudiantil y ruta de aprendizaje en formas presenciales y otros que es más fácil hacer, como decía Susi, en forma remota, ¿sí? Y debemos estar muy flexibles en cualquier proyecto, listos para cambiar a cualquier forma posible en el momento. Bueno, sigo al tercer ejemplo con el Colegio Nuevo Futuro, que también está en el sur, en Lota. Yo empecé con mi trabajo con ABP, con la Fundación Súmate hace años, como 2016 creo, y fui a Lota varias veces. Aquí está el equipo y su colegio. Ellos armaron un proyecto ABP para el semestre pasado y fue centrado en esa pregunta: ¿cómo enfrentamos nuestros enemigos silenciosos? Y ese proyecto interdisciplinario incorporó artes, matemática y ciencias. Y no era solamente una pregunta, pero sugirió varias preguntas por los estudiantes y las asignaturas. Entonces, ellos estudiaron historia, estudiaron artes, estudiaron varias cosas y se ve acá parte de su trabajo en línea por un Jamboard. Y eso como ejemplo de ciencias, también tienen de la forma de organizarse como en grupos que correspondió a su proyecto final, que era un libro digital respondiendo a la pregunta. Entonces se ve acá como el grupo de escribir, el grupo de difusión, el grupo de comunicación, y ellos asimismo generaron criterios para tener un buen trabajo. Entonces, eso es totalmente el trabajo de ellos. Ustedes podrían ser como yo, una hincha de ese grupo, Súmate en 100 palabras, porque están tratando de expandir su audiencia auténtica del producto de lo que hicieron. Y vamos a ver en un momento con el apoyo de Pablo, 1 minuto, 2 minutos de lo que presentaron en su lanzamiento del libro, porque después de pensar en esa pregunta, cómo podemos enfrentar nuestro desafío con condiciones pandémicas, ellos decidieron, queremos tener un libro para documentar nuestra experiencia. Pablo, ¿tú podrías por favor mostrar cómo es la parte de video? Llegó el momento de dar inicio, así que voy a dejar con ustedes hoy día, 27 de julio, a nuestros animadores, Kane Díaz y Betsaida Arratia. Un aplauso para ellos. Ánimo, chiquillos, vamos. Pablo, por favor, es solamente como debemos avanzar hasta el minuto, hasta otro minuto. No sé si podrías avanzar hasta
20, no, esa, ya. Los cuerpos, etcétera. Hicimos una investigación muy larga, en la cual después de un proceso largo nos fuimos dando cuenta que ellos y ellas tenían mucho que decir, tenían mucho que contar, y la verdad es que muchas veces no lo expresamos, ¿cierto? En el día a día vamos viviendo, sobre todo en pandemia, y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos para poder expresar y contar. Y de esa manera fuimos dándonos cuenta que hay estudiantes que han aprendido, por ejemplo, a plantar, a cultivar cosas con sus manos. Hay otros estudiantes que se han armado de paciencia para poder convivir y conocer un poco más a sus familias. Otros estudiantes han conocido más a sus mascotas. Otros estudiantes han tenido experiencia en 100 palabras, donde tuvimos un equipo de comunicación, un equipo de escritores, un equipo de diseño, y también un equipo de difusión en redes sociales. Entonces ahí, dependiendo de la habilidad, Gracias, Pablo. en lo que es bueno cada uno de ustedes, Ok, con continuación, ustedes también podrían ver como el lanzamiento entero después con links, pero la idea es que ellos hicieron su propio proyecto. Ellos diseñaron ese proyecto con habilidades tecnológicas y anticiparon las necesidades de su audiencia, y todo fue como real para ellos. Eso es el equipo. Y para terminar, ustedes tienen la oportunidad en el chat, si podría ofrecer Pablo en el chat un link en un momento después de nuestro encuentro, conectar con el libro digital y responder a las historias en una forma interactiva con ellos, como documentando su reacción de algo que leyes. Entonces la idea es que eso fue un proyecto bien pulido, bien presentado y súper pertinente a su vida. Entonces, voy a terminar con algunas palabras de reflexión. Yo creo que estos ejemplos muestran proyectos que se relacionan con la vida de los estudiantes y les ayudan a verse a sí mismos como empoderados para hacer una diferencia positiva en su vida, en su comunidad y en nuestro planeta. Entonces, desde la pregunta de conducción inicial hasta la presentación final de aprendizaje y pasando por varios hitos, tenemos oportunidades para retroalimentar el trabajo para que mejore. Entonces, espero que encuentre esto tan inspirador como yo y motivado para tomar medidas para facilitar proyectos significativos para los estudiantes en su propio contexto educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tu exposición tremendamente inspiradora. También ver esas comunidades que no se detuvieron en todo este tiempo, ¿no? Como la mayoría de nuestras escuelas estuvieron siempre ahí trabajando. Muchas gracias por este espacio, y ahora quiero invitar a Ingrid Rojas y Pamela Sánchez, si pueden prender sus cámaras. Ingrid es profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Escuela República de Israel en la ciudad de Arica. Trabaja con ADP desde el año 2017 y ha sido una gran articuladora de proyectos de ciencias entre el primer y el segundo ciclo básico, ¿no? También desde el Departamento de Ciencias de su colegio. Tiene muchos proyectos, entre esos, ¿no es cierto?, un huerto fotovoltaico con sistema solar, y también iniciativas dentro del programa ISEC y Explora. También nos acompaña hoy día Pamela Sánchez. Ella es docente de lenguaje del Liceo Politécnico América de los Andes, más en el centro de nuestro país, de donde ha liderado proyectos de integración curricular en el área de las humanidades, en historia, en ciencias sociales, lenguaje, artes y religión. Es divulgadora, líder y formadora de aprendizaje basada en proyectos, y fue una de las 5 finalistas de la versión chilena del Global Teacher Prize el año 2020. Muy bien, quiero partir, tenemos un espacio no muy largo quizás, ¿no es cierto?, pero sí para compartir algunas
experiencias de ustedes, y quizás ahí como poner, antes de hacerles la pregunta, señalar algunas preguntas que aparecen, o sea, combinarlas con algunas preguntas que aparecen, ¿no es cierto?, en el público, ¿no es cierto?, quienes están interesados hoy día de conocer su experiencia. Sobre todo respecto de la motivación de los niños, ¿no es cierto?, y de las niñas y jóvenes. Hemos escuchado de muchos profesores que dicen que en la distancia, en la enseñanza remota, los niños apagan la cámara, ¿no es cierto?, y pareciera que eso demostrara cierto desinterés. Entonces, a propósito de esto, como de la pregunta que les vamos a hacer, acordarse un poquito de esta pregunta o de esta situación que se constata por las y los profesores que nos acompañan hoy día. Otra cosa que se pregunta y se señala, ¿no es cierto?, de manera distinta es qué sucede, ¿no es cierto?, con la autonomía para el desarrollo de proyectos, ¿no es cierto?, en ABP. A propósito, por ejemplo, que alguien pregunta, ¿es posible trabajar con niños pequeños? Porque pareciera que todas las experiencias a veces que están relatadas son solo de niños grandes, como si fueran solo educación media y no pudiese ser en la educación básica, ¿ya? Esa es otra pregunta para ustedes. Entonces, con estas dos preguntas, quizás que nos cuenten un poquito cómo ha ido el desarrollo de este enfoque en este año y medio, ¿no?, de pandemia, de educación remota, posiblemente de algo de presencial, un poco de hibridez, un poco como estamos todos, ¿no?, como en esta cosa de la incertidumbre permanente. No sé, ¿quién quiere partir? Pamela, ¿te gustaría partir? Bueno, ante todo saludar a todos los docentes y no docentes que están presentes ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuestra experiencia con respecto a esta función multimodal de ABP ha sido bastante desafiante, tan desafiante como los proyectos para los chiquillos. Creo que dentro de lo que la motivación es un aspecto que preocupa mucho a los profesores, justamente porque ocurre esto de las cámaras apagadas y los micrófonos. Pero pienso que, tal como decía Janet, decía Susi, la motivación en el lanzamiento de un proyecto es fundamental y lo podemos hacer en distancia. Podemos hacer nosotros mismos, por ejemplo, mostrar videos que sean llamativos, nosotros mismos grabar videos de nuestro contexto y mostrárselos a los alumnos, situaciones, traer a alguien, por ejemplo, en Humanidades trabajamos mucho con temas como la inmigración, como las crisis extranjeras, como por qué nunca nos alcanza el dinero, incluso trabajamos lo que es el tiempo de la dictadura de Chile en 1973. Entonces tenemos bastantes videos como para generar un lanzamiento interesante a los alumnos, ya que en este tiempo han estado encerrados. Sé que es un desafío para los docentes, pero cuando el alumno se siente motivado es capaz de responder a través del micrófono o a veces por el chat. Hemos comprendido nosotros que la flexibilidad es fundamental en este tiempo. Nosotros no podemos obligar a los jóvenes que prendan la cámara, pero sí a participar a través de la voz. Debemos entender que hay muchos jóvenes que no les gusta encender su cámara, que se sienten un poco avergonzados o están con mucha gente, etc. Entonces tenemos que ser flexibles en eso. Tenemos también una gran comunidad de alumnos que son muy vulnerables. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta esa situación. En cuanto a la autenticidad, yo creo que lo más importante dentro de los proyectos que nosotros podemos generar con los alumnos es que tengan una relación con su contexto. Veíamos los ejemplos de Janet y están absolutamente pertinentes con su contexto. Ahí no habría tenido cabida un proyecto urbano si los jóvenes viven en una comunidad rural. Entonces, la autenticidad es fundamental en los proyectos. Que el alumno sienta que lo que está aprendiendo, que lo que está investigando, aunque sea en soledad, tiene sentido para el responder a los desafíos de los distintos proyectos. Ese es más o menos lo que ha sido nuestra experiencia. Nosotros hemos estado online durante todo este tiempo. Ha sido un desafío. Yo no puedo decir que un 100% de los alumnos han integrado los proyectos porque no es así. También tenemos problemas de conectividad, etcétera, pero sí en un 80%. Les generamos la instancia para que ellos generen equipos y si hay alguno que desee elaborar su producto en soledad, también lo puede hacer sin trabajar en equipo. Pero sí las muestras, tal como lo mostraba Janet y lo decía Susi,
las muestras del producto es en comunidad. Y ahí generamos la socialización tan necesaria en lo que es ABP. Eso más o menos lo que hasta el momento, para permitirle a Ingrid que dé su experiencia. Gracias, Pamela. Muchas gracias. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, disculpen, es que ya el computador, yo creo que Pamela me entiende, el computador ya no está comandando de a poquito, ya lleva 2 años ya full. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a los presentes, muchas gracias por la invitación. Saludo a la maestra Janet, yo creo que ella cumplió un rol muy importante en la formación. Bueno, yo quiero comenzar primero, antes de todo, yo hablé con Pablo, todos los proyectos, en este caso que se nombraron, fueron realizados a través de un trabajo en equipo. Yo, agradezco mucho el haber entrado al sistema educacional y al haber encontrado a colegas cuya experiencia y sabiduría es, ¿cómo lo puedo decir?, grande. Y el hecho de que ellos compartan esa información con uno, yo le agradezco mucho eso. Yo siempre, en la entrevista con ustedes, entrevista con ISEC, siempre he dicho y lo he comunicado, siempre. Yo aprendí mucho de mis colegas, Patricia Loy, Andrea Carrasco. Es un gran equipo que tenemos nosotros como en la Escuela República de Israel, Arica. Así que eso también, yo quiero comenzar con eso. No puedo no negar a mis colegas, que son las que me han enseñado mucho. Partiendo con una pregunta que yo había notado antes que hablaras tú, Marco. Es fundamental empezar desde el primer ciclo, desde abajo. Yo trabajo mucho con Patricia Loy. Cuando hacemos proyectos, tratamos de que ella, cuando trabaja en primer ciclo de ciencias, fortalecerlo o unirlo con segundo ciclo. Cuando hicimos el huerto vertical fotovoltaico, trabajamos de esa manera. Yo traté de trabajar con niños de octavo y también tratar de fortalecer las energías, que también son un contenido que se ve mucho en ciencia, pero ella fortaleció en tercero básico, o sea, fue transversal. Ella trabajó la parte de la flora, cómo podemos cultivar, también se enfocó mucho en las hierbas medicinales. Entonces ahí hubo una unión de ambos proyectos porque era uno solo, pero se tomaron diferentes, o sea, fue como con diferente profundidad, pero con diferentes cursos, sabiendo también que desde tercero hacia octavo, tercero hasta cuarto, hay muchos objetivos que siempre se van a trabajar de manera reiterada, pero con diferente profundidad. Entonces es necesario, yo quiero trabajarlo desde los primeros inicios. El trabajo en equipo aquí es muy importante, muy, muy importante. Yo creo que ellos también, además de socializar, se van conociendo, porque son pequeños que no se conocen todavía. Y la otra pregunta que te referías, Marco, el hecho de cómo yo puedo motivar a los estudiantes, es muy simple. Es entregarle el proyecto. Ellos generan su proyecto. Una de las cosas que nosotros aprendimos también con este ABP es que uno también puede potenciar las cualidades de las personas, las emociones, uno a través de la elaboración del proyecto, que no lo tiene muy claro. Ellos también van trabajando su autoestima. Y el hecho de encontrar un proyecto que ellos crean, que son de ellos y que se empoderen a tal nivel, eso les va a encontrar otro sentido a su vida. Entonces, cuando yo trabajé, en este caso con el huerto fotovoltaico, hicieron grupos, cada uno hizo un grupo, y ellos solos encontraron la manera de buscar cómo voy a hacer un huerto vertical sin tener que regar todos los días o subirme a la escalera para ir a regar. Entonces, ellos solo lo encontraron, usaron una bicicleta, otros me hablaron sobre el panel solar. Entonces, el hecho de que ellos busquen, sabiendo que nosotros tenemos que guiarlos, porque ellos no están solos, nosotros tenemos que guiarlos atrás. Y la tecnología cumple un rol muy importante. Aquí yo he aprendido mucho, quizás por edad tengo mayor contacto, pero he aprendido mucho a utilizar varias tecnologías. El Mentimeter, que parece que es como el Padlet, Janet, parecido. Es parecido. Tratar de buscar cierta respuesta a estudiantes que son más introvertidos, en este caso, o usar la infografía, y la respuesta aquí es conocerlos. Es como cuando, yo no soy madre, pero cuando uno, yo creo, y lo he vivido, las madres siempre se preocupan y están, ¿cierto?, buscando y observando a sus hijos qué es lo que les gusta. Yo creo que es el rol de nosotros. Uno tiene que observar y mi curso, qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen. ¿Les gustan los cómics? Ya, entonces voy con lenguaje. Porque aquí acá también un rol muy importante es articular. Aquí tenemos que articular los proyectos y trabajar con otros colegas. Sí, absolutamente interdisciplinario. Tiene que ser interdisciplinario. Sí, y sabes, Ingrid, disculpa que te interrumpa un segundito.
yo le he hecho capacitaciones a colegas que hacen en educación básica en el primer ciclo. Y también una de sus preocupaciones es cómo podemos hacer que los más pequeños se sientan comprometidos con sus proyectos. Incluso yo le decía a un colega, mira, cuando los niños puedan volver al colegio, darle un paseo por el colegio y que ellos busquen un lugar que les gustaría mejorar. Y ellos mismos van generando, tal como dice Ingrid, ideas sobre cómo poder mejorar un rincón del colegio, hacer una pintada o un jardín, etcétera, y que vayan generando y dando ideas. Cuando el proyecto sale de los mismos alumnos, salen ideas muy, muy buenas. Así que hay que permitirle a los jóvenes que se expresen, que den su opinión, que den ideas, porque es la creatividad una de las grandes habilidades que nosotros desarrollamos a través de la ABP. Y las otras habilidades, por supuesto, pero hay que permitirle, los docentes tenemos que aprender a soltar, a dejar el control de lado con respecto a una clase y permitirle a los jóvenes que experimenten, que generen soluciones para los problemas que ellos observan en su entorno. Es verdad, Gracias. yo creo que... Continúa, Ingrid, con tu... Ay, se nos lo que quedó nos estabas pegada la idea. contando. Sí, parece que estás con un Sí. poquito de problema de conectividad, quizás, Sí. de señal. De señal. Vamos a esperarla un segundito que pueda volver. Bueno, muy interesante lo que nos estaban comentando, tanto tú, Pamela, como Ingrid, respecto de cómo... Ahí está. Ahí volvió. Sí, Has vuelto. continúa para que termine No. tu intervención. Disculpen. Yo creo que, bueno, es un desafío y creo que muchos de los colegas sienten que al principio puede ser un agobio laboral, porque yo también lo sentí así cuando en el año 2017 entré a esta capacitación, pero es tan nutritivo para nosotros el poder también compartir con los colegas y empaparse de muchas cosas, de mucha experiencia, uno va aprendiendo. Uno vuelve como a la niñez y entiende y dice, bueno, me gustaría hacer esto, y escuchar a los estudiantes. Los primer ciclo son muy motivados, los pequeños hablan todo el día, les gusta hacer muchas cosas, entonces tenemos que tratar de que ellos también sigan hasta cuarto medio de esa manera. Cuesta un poco, pero se puede. Entonces, como conclusión, no sé si Marco respondí todas las preguntas. Se puede hacer mucho, se puede trabajar de una manera ordenada. Yo este año trabajé con lombrices, también con mis colegas, lombrices californianas. No se pudo trabajar con tanto contacto, pero el hecho de que ellos trabajen en la tierra con lombrices, observen, ¿cierto?, cómo es la temperatura, también me permitió trabajar en la ABP. También los pequeños trabajaron en este caso con cultivo. Entonces, el contexto también sirve mucho, el que ellos conozcan su medio ambiente y el que ellos también puedan conocerse y saber que pueden hacer muchas cosas. Ese es como el límite que lamentablemente se tiene como educación. Pero más que todo es eso. Y muchas gracias por escucharnos. Y a mucha ustedes. fuerza, colegas que están presentes, mucha fuerza, que vamos a llegar a diciembre intactos. Sí, demás. Y me gustaría, para solo terminar, Marco y no he terminado, les quiero hacer otra pregunta. Ya. Es porque ABP se puede lograr independiente el tipo de alumnos que nosotros podemos tener. Yo trabajo en un colegio acá en Los Andes, Liceo América, es un colegio tremendamente vulnerable, con alumnos PIE, que acá saben perfectamente de lo que estamos hablando, con alumnos con ciertas condiciones que en clases tradicionales para muchos profesores son un problema por su hiperactividad, alumnos con Asperger, etc. ABP les permite, al trabajar en equipo, generar habilidades y que los demás alumnos, sus compañeros, conozcan estas necesidades especiales, las respetan y las usan en beneficio de los proyectos. Creo que los alumnos actualmente de primero a cuarto medio, que en el área donde yo me desarrollo, los alumnos no es que no quieran aprender. Cuando dicen, no, si estos chiquillos no quieren aprender, no es eso. Lo que quieren es una nueva forma de aprender, donde ellos tengan una participación mucho más activa y sientan que lo que están aprendiendo es útil, les sirve, lo pueden aplicar inmediatamente en su vida. Gracias, Pamela. Te voy a hacer a ti la pregunta, Ingrid. Entonces,
siempre surge esta inquietud, ¿no es cierto?, en todos los profesores, especialmente cuando tú tienes currículum que son tan extensos, ¿no?, como el nuestro, en donde a veces incluso bastante inabarcable, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque tú hablabas de temas, ¿no? Pamela también mencionó algunos, pero tú hablabas de algunos temas específicos, decías los huertos verticales, ¿no es cierto?, la energía fotovoltaica, y señalabas conceptos, temas que un profesor naturalmente podría preguntarse, mira, eso no está en mi currículum del año, ¿no? Yo no paso esto, no me toca pasar, voy a decir así, ¿no? No me toca trabajar la energía fotovoltaica. ¿Cómo se combina el currículum con el surgimiento de estos temas? ¿Cómo se hace este ejercicio de buscar los intereses de los niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que pueden ser muy naturales y que uno los puede recoger en una encuesta, por ejemplo, con esta exigencia del currículum? ¿Cómo lo vives tú eso, Ingrid? Es muy fácil, no es tan difícil. Nosotros como departamento sí hicimos muchas reuniones el año pasado. Nos gusta mucho esto, nos apasiona, entonces buscamos el currículum priorizado y encantamos a los colegas porque es un encantamiento, es hablar con ellos, tratar de que entiendan que esto no es un agobio, y es mucho más fácil porque todo fluye, todo fluye. Nosotros hicimos en este caso el año pasado, trabajamos con las lombrices californianas, trabajamos con matemática, el área de medición. Entonces los niños no solamente en este caso iban a observar la reproducción, porque ese era el objetivo, que ellos observaran la reproducción de estas lombrices, ¿cierto? Pero ellos también tenían que medir, entonces tenían que trabajar con la tierra, tenían que tocar, ver la temperatura, ¿sí? El lenguaje, ellos trabajaron a través de cómics, cómo era el ciclo de las lombrices, en este caso los huevitos, cómo iban las larvas, qué iba a pasar si, y entonces se puede, uno puede bajar el currículum y se da cuenta, según los objetivos y los indicadores, que está todo para poder articularlo. Y de hecho es mucho más fácil poder también tratarlo. En el área de artes y tecnología también se puede trabajar de esta manera a través de algo más concreto, algo que ellos también quizás les puede llamar la atención, porque todos los estudiantes son muy distintos. Muchos quizás midiendo no les llama mucho la atención, pero otros sí son muy buenos para dibujar, entonces quizás esa información les dé más motivación y interés. Entonces, aquí el proyecto, lo potente de nuestro proyecto fue que lo articulamos con las diversas asignaturas y troncales, que también yo sé que llaman mucho la atención al Ministerio de Educación, pero también se puede articular de esta manera. Pero sí, el esfuerzo sí va en que hay que encantar a los colegas, ¿cierto? Y ojalá tratar de que el APP presentable quede establecido en el colegio. Nosotros, como el año pasado, como departamento, también nos reunimos con los UTP, con la directora, para poder también buscar una manera de entablar esta metodología estable, tratar de trabajarlo y que parta del primer ciclo o segundo ciclo, pero para que también las colegas que quizás no tienen algún interés puedan empoderarse un poquito y conocerlo más. Perfecto. Gracias, Ingrid, gracias, Pamela, por sus intervenciones, sus experiencias son tremendamente inspiradoras también, tanto como aquello que nos contaba Yanedi y nos iba mostrando, ¿no es cierto?, de distintos establecimientos en el sur. Varias cosas, ¿no? En primer lugar, es probable que el próximo año 2022 sigamos teniendo un currículum priorizado, es probable que eso sea así, y eso significa que todavía van a seguir existiendo oportunidades, ¿no es cierto?, a propósito de que nuestro currículum tan extenso, a veces, como decía yo, es inabarcable, hoy día va a ofrecer más oportunidades, ¿no es cierto?, en la medida en que tenemos aprendizaje que podríamos decirlo, ¿no es cierto?, nucleares a propósito de estos objetivos. Recoger esto que señalaban ustedes respecto de la importancia del lanzamiento en el desafío, Pamela lo decía muy bien, ¿no? Cuando se presenta el proyecto, la idea de involucrarlo, y eso es de alguna manera reconocer también que los temas surjan desde los estudiantes, ¿no es cierto? Ellos también tienen la posibilidad de leer ese contexto en el cual viven, en el que se desenvuelven a diario, ¿no es cierto? Y que probablemente es muy importante para generar interés. Bien, pues muchas gracias. Antes de finalizar este encuentro, quisiera contarles que, como señalaba al principio, este es el primero de 3. Nos vamos a seguir encontrando. Nuestro segundo encuentro de ABP va a ser el día 9 de septiembre, así que para que lo agenden, ¿no es cierto? Y va a contar con la presencia también de Susi Vos, que nos acompañó hoy día, pero junto a John Larmer, ¿no es cierto? Que es su colega, fue su colega muchos años en Back Institute. También Cecilia Sotomayor, ella, ¿no es cierto?, trabaja esta metodología, este enfoque de ABP en Chile, también tiene una larga experiencia en este enfoque.
Y lo interesante de este segundo encuentro es que vamos a poder presentar, después de 2 años en que hemos venido trabajando en Fundación Chile, los 2 libros esenciales, ¿no es cierto?, de la formación en ABP. Y vamos a tener la posibilidad de presentarlos, ¿no es cierto?, estos textos que son gratuitos y que nos van a, efectivamente es divulgación, divulgación del enfoque, así muy amplio, como cierto, ¿no es cierto?, compartiendo el lenguaje. Y el seminario de cierre, es decir, nuestro tercer encuentro, va a ser el 23 de septiembre, en que John Larman, ¿no es cierto?, quien va a estar también en nuestra segunda sesión, va a tener una conferencia magistral. Él es uno de los principales líderes, diríamos, casi mundiales, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, ¿no es cierto?, de este enfoque de ABP. Así que les invitamos a informarse de todos los detalles en la página de educarchile.cl, www.educarchile.cl, que es donde están todas estas actividades que se han desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, especialmente el Centro de Innovación Educativa y la Embajada de Estados Unidos en Chile. Así que muchas gracias y nos encontramos el 9 de septiembre a la misma hora, a las 17. Adiós, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.